Entonces él recibe la salvación, el mensaje de Jesús. Ahí es donde terminamos la semana pasada. Y el verso 13 ahora siguen en su viaje. Y el verso 13 dice: habiendo zarpado, se subieron a su barco, salieron de Pafos, Pablo y sus compañeros, que era Bernabé y Juan el apóstol, a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, antes que los pierda, queremos ver el mapa. Veremos el mapa. Como dije, acá abajo está Jerusalén. Subieron a Antioquía. En Antioquía fue donde Pablo y Bernabé ahí estaban preparándose, estaban orando, estaban preparándose para poder dar el mensaje mejor. Estaban también estaban ayunando. Ahí fue donde el Espíritu Santo, al principio del capítulo 13, les dice: es tiempo que empiecen y se vayan en este viaje misionero. Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Este es el primero de los 3. Entonces él llega a esta isla que es Cyprus, y luego llegó a Pafos. Ahora se suben a un barco hacia ahí donde dice a Perge de Panfilia, y luego empiezan a subir y terminan en Pisidia. Ahora, parece un camino corto, fácil, pero Perge era una de las, de Perge a Pisidia, era una de las carreteras más peligrosas de todo el mundo. Y era muy difícil poder pasar por ahí. Primero por las montañas. Y si puedes enseñar esta foto es las montañas entre medio de estas 2 ciudades. Tenían que cruzar por estas montañas, no había camino. Entonces había lugares donde en el camino tenían que pasar así por los lados de la montaña hacia el barranco para poder seguir adelante. Entonces podían morirse de esa manera. Pero también fue peligroso porque estaba lleno de ladrones este camino. Te robaban, y luego después de robarte, no nomás te robaban y te dejaban en paz, no, luego te tiraban. Entonces este era camino tan peligroso, tanto que los romanos, para este tiempo, los romanos ya habían tomado toda esta tierra y ellos empezaron a hacer carreteras y era más fácil. Lo bueno, es increíble cómo Dios usó este momento en la historia, usó el imperio romano para hacer carreteras, y luego todos hablaban el mismo lenguaje, para que Pablo y los otros era más fácil para ellos llevar el evangelio. Usaron estas carreteras, todos hablaban el mismo lenguaje. Entonces de esta manera el evangelio creció tan rápidamente. Pero esta carretera, los romanos dijeron: no, está muy peligrosa, mejor la dejaron en paz. Entonces nunca la arreglaron. Y los versículos dicen que Juan deja a Pablo y Bernabé y él mejor se regresa a Jerusalén. Como que llega allí, llegan a esta carretera, a este camino, y como que se le hizo muy peligroso a Juan, y mejor dice: no, yo me regreso a Jerusalén. Entonces el peligro de la carretera, el peligro de los ladrones, y ahora su amigo los ha dejado, pero Pablo y Bernabé no se dan por vencidos. Siguen, y Dios los ayuda a viajar por este camino, porque Él tiene un propósito para ellos. 100 millas de este peligro, y por fin llegan a Pisidia. Y como Pablo era un judío muy sabio, sabía que si llegaría a esta ciudad, en lugar de andar buscando por cristianos o judíos o una casa, él sabía que especialmente un sábado, básicamente el domingo por la mañana para nosotros, la sinagoga era como el templo pequeño de estos judíos. La sinagoga estaría llena de oyentes. También sabía que si él era un visitante, la tradición era cuando llegaba un visitante a la sinagoga, lo dejaban pasar al frente. Yo me acuerdo que en la iglesia donde estaba, si eran las iglesias también antes, si eras un visitante, te decían: bienvenido, ¿quieres saludar a la iglesia? ¿Te imaginas? Con razón la gente no regresaba a la iglesia, porque los ponían nerviosos, los ponían en vergüenza. Pero Pablo, él no estaba nervioso, él tenía un mensaje que dar. Él sabía que le iban a dar el púlpito para hablar. Por eso, él sabía que él había caminado estas 100 millas de carretera peligrosa
para predicar este hermoso mensaje de salvación. Y el verso 15 dice, lo que vamos a estar haciendo ahora es de que esta es la predicación de Pablo, la primera predicación que vemos en el libro de Hechos. Y lo que vamos a hacer, vamos a rápidamente ver la predicación y vamos a hablar acerca de ella. Y después de la lectura de la ley, versículo 15, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces le dan el púlpito a Pablo y a Bernabé y le dicen a Pablo: habla, por favor, danos un mensaje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que espero que, si a lo mejor por primera vez, si estás escuchando, si estás viendo, a lo mejor por primera vez puedes entender el mensaje de salvación. Puedes entender cómo Dios ha puesto todo esto en orden para que podamos conocer a Jesús. Pero también para nosotros que a lo mejor ya somos cristianos, podemos aprender de Pablo cómo poder compartirles a otros acerca de Jesús. Esta es la perfecta oportunidad para Pablo, para que él predique el mensaje que Dios da la manera de poder recibir salvación a través de un Salvador. Así que número uno, la salvación ha llegado a través del Salvador prometido. Jesús es el Salvador que ha sido prometido. No es que Dios un día en el cielo estaba viendo el mundo, la humanidad, y diciendo: hay tantos pecadores y se están yendo al infierno, necesito hacer algo. Entonces Jesús se para y dice: yo quiero ir y yo voy a dar mi vida. No, todo esto ha sido planeado desde el momento de que Adán y Eva pecaron. Desde ese momento, en Génesis capítulo 3, Dios ya empieza la promesa que un Salvador vendrá para poder atacar la serpiente, atacar a Satanás. Entonces, Él siempre ha tenido este plan. Pero vamos a ver cómo Pablo nos los pone. El versículo 16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, les dice: shh, todos cállense, porque estoy a punto de darles este mensaje. Y les dice: varones israelitas y los que temían a Dios, los que están ahí, judíos y los gentiles. Pablo primero le habla a los judíos, pero luego también a los gentiles que han reconocido a Dios como el único Dios. Ellos ya habían empezado a creer en Dios, al Dios judío, al Dios de los judíos. Pero todos los que estaban ahí todavía estaban esperando un Salvador, todavía estaban esperando un Mesías. Y Él les dice: escúchenme. Y ahora Pablo comienza con su primer sermón. Ahora sabemos que Él había predicado antes, pero este es el primer sermón, predicación que está escrito aquí en el libro de Hechos. Y el versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Entonces Pablo comienza, él regresa hasta el libro de Génesis, y él les dice que Dios escogió sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como la familia que él usaría para hacerse conocido en todo el mundo. Entonces él dice: voy a irme hasta el principio con esta familia. Pero cuando empezamos a ver por qué esta familia, por qué escogió a estos judíos de todo el mundo, por qué no escogió a un ejército grande, por qué no escogió a los de Babilonia, a los de Asiria, a los filisteos. Había tanta gente ya en este tiempo, pero él escoge a Abraham, él escoge a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y luego de Jacob él tiene 12 hijos, y los 12 hijos ya empiezan a multiplicarse, y él usa esta familia. Si alguna vez has leído el libro de Génesis, cuando yo lo estaba leyendo por primera vez, yo creo que tenía unos 12 años, una tía me regaló una Biblia y la empecé a leer. Ya no solamente eran historias de la escuela dominical, las historias, caricaturas de Jesús. Me di el reto a los 12 años, dije: bueno, voy a empezar a leer la Biblia, y empecé en Génesis, empecé en el principio. No es bueno que jóvenes, ni los primeros, cuando apenas te haces cristiano, empezar en Génesis. Es bueno empezar con Mateo, con los evangelios, empezar con Marcos, empezar con los Salmos. Pero si empiezas desde el principio de Génesis te vas a perder. Pero también no solamente te pierdes, pero te quedas pensando: esto parece una novela, esto no es para niños, no debería estar leyendo esto. Y ahí estaba en mi cuarto y hasta escondiéndome estaba leyendo la Biblia, porque las cosas estaban, algunas cosas hasta X, no se puede ver no eres para niños.
Y entonces lo estaba leyendo y todos eran pecadores. Desde Abraham hasta Isaac, hasta Jacob, todos pecadores. Y ahora sí los jóvenes van a leer la Biblia porque van a decir de qué está hablando el pastor. Ya, todo está ahí. Pero Dios todavía los escoge. Dios todavía los escoge. Porque en su amor, en su misericordia, en su gracia, Dios no quiere que solamente escogiera un grupo grande, poderoso, pero Él quería empezar con esta familia, porque por medio de ellos, a través de ellos, Él quería hacerse conocer a las otras naciones, porque las otras naciones pudieran decir, pues claro, el imperio romano, el poder de un emperador, de un rey, pero no, Él empieza pequeño, porque Él quería glorificarse Él mismo, y Él quiere hacer lo mismo con nosotros. Y luego el verso 17 sigue, y lo dice, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Ahora Él sigue al libro de Éxodo. Entonces, como que nos está explicando por qué empieza desde Génesis, ahora Éxodo. Y ahora Él habla cómo se multiplicaron, como dije, esas 12 familias, se hacen las 12 tribus de Israel, se multiplican tanto en Egipto, tanto que el faraón egipcio se puso nervioso y los vio como una gran amenaza y dijo, vale más que los haga esclavos, los hace esclavos, pero dice Pablo, y con brazo levantado los saca de allá. Como el pueblo de Dios clamó, Dios se movió con poder milagroso y los rescató a su pueblo. Porque en su amor, en su misericordia y gracia, Dios se glorifica a sí mismo a través de ellos y desea hacer lo mismo con nosotros. Porque Él lidió con su pueblo hacia un evento glorioso en la historia. Todo esto nos está moviendo hacia este evento en la historia. Y déjame decirte que Él quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere llevarnos a un momento en la historia que nosotros sabemos que ahí viene. El mundo dice que son puras historias, pero nosotros sabemos que esto nos está llevando hasta ese momento en la historia. Él está haciendo lo mismo con nosotros. El versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Dios nos está soportando. Ahora, no es algo negativo, no es de que Él tiene que lidiar con nosotros, pero Él cuidó a su gente. Él los cuidó por 40 años en el desierto. Él proveó, Él cuidó de ellos todo el camino hacia la tierra prometida. Como un padre lleva a un niño, como lo carga, Él cargó, Él llevó a su pueblo. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, está poniendo todo esto junto, porque los está llevando a un lugar, a ese momento glorioso en la historia. De Abraham, a sus hijos, a sus nietos, a Egipto, a Moisés. Él los saca, ellos están ahora en el desierto. Y verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia, en herencia su territorio. Dios, Él entra antes a la tierra prometida y Él va y destruye 7 naciones que estaban ahí, que tenían control. Eran 7 naciones de pecadores, pero no solo adoraban a otros dioses estas naciones, sino que también sacrificaban a bebés, a recién nacidos en su adoración. Entonces, por todo esto, Dios, Él destruye estas naciones, se las da al pueblo de Israel. Ellos toman esta tierra prometida, otra vez, porque en su amor y en su misericordia y gracia, Dios está dirigiendo todos estos eventos en la historia hacia este momento glorioso. Y el verso 20, después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dios dice, yo voy a ser su rey, yo voy a ser su líder, no hay necesidad de reyes, yo soy su rey. Pero ellos decían, queremos ser igual que las otras naciones. Nosotros queremos parecernos como las otras naciones. Si ellos tienen rey, ¿por qué nosotros no podemos tener rey? Y Dios dice, bueno, ¿quieren rey? Bueno, escojan a su rey. Y escogen a Saúl. Y sabemos la historia. Saúl, él era un hombre que hizo todo lo opuesto a lo que Dios quería. Entonces el verso 22, quitado lo tuvo que quitar.
les levantó por rey a David, de quien Dios dio también testimonio diciendo, y Dios, Él escogió a David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y el verso 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, de la descendencia de David, y conforme a la promesa desde Génesis, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí está el momento. Este es el momento. Esto es lo que Dios había estado haciendo desde Génesis, todos los capítulos, todos los libros, hasta la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. Esto fue Dios cumpliendo sus promesas a su pueblo. Él les dijo, como les dije, desde Génesis 3, desde Adán y Eva, yo mandaré un Salvador. Casi 1000 años antes que naciera Jesús, Dios le promete esto al rey David en segunda de Samuel, casi 1000 años antes. Cuando yo leo cosas así, las profecías del Antiguo Testamento, me hacen recordar de que Dios, Él tiene todo en control. Nos preocupamos de mañana lunes, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la gente se preocupa que si quién va a ser presidente, qué va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con nuestro gobierno. Y nos preocupamos de todas estas cosas, pero cuando veo cosas así, de que Dios, Él tiene todo en control. En 2 de Samuel 7 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, en otras palabras, cuando mueras, David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, de tu misma sangre, el cual procederá de tus entrañas, viene de ti, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, desde Abraham a Egipto, a la tierra prometida, de los jueces, al rey David, a la ciudad de Belén, todo para salvar nuestras almas. Todo lo puso en orden para que nosotros conociéramos a Dios. Dios está dirigiendo toda la historia, de las cosas que Dios ama a las cosas que Él odia, de las cosas grandes a las cosas pequeñas en la historia, de naciones y gobernantes hasta familias y vidas individuales. Dios está en control. Hay muchos que se preocupan, ¿quién va a estar en la Casa Blanca? Pero a mí me preocupa más quién estuvo en la cruz y quién murió por mí. Porque siempre van a haber más presidentes, van a haber más líderes, van a haber otros gobiernos, van a haber otros países. Todo esto, van a haber grandes imperios y todos se han caído, y a lo mejor algún día en la historia ya no va a haber Estados Unidos, pero siempre está en control Dios, siempre ha habido todo esto. Y incluso Israel, han habido tantas naciones en la historia que han venido en contra de Israel, han tratado de destruir esta nación, y ahí está todavía este país tan pequeño, pueblito, ahí está en el Medio Oriente, y todavía hay otros países, Irán, que quieren destruir este país, pero ahí está, y podemos ver que Dios está en control. Él mandó al Salvador prometido. Él está allí con su pueblo. Él es todo lo que necesitamos hoy. Él está con nosotros, Él está contigo, porque la salvación ha llegado a través de ese Salvador prometido. Todo esto, todo el Antiguo Testamento. Por eso Juan capítulo 1, él comienza diciendo aquí el verbo, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento hecho carne aquí en nosotros. Él es la promesa, Él es el cumplimiento de todas las promesas. Ahí está Jesús. Pero también, número 2, no solamente es un Salvador prometido, pero número 2, la salvación ha llegado a través del Salvador resucitado. Entonces Él no solamente vino y murió por nosotros. Eso hubiera sido bueno. Hubiera sido bueno que Él solamente vino. Hay muchos que creen en Jesús, que Él vino, era un buen maestro, era un buen predicador, dijo algunas buenas cosas y hasta ahí. Si es todo lo que hubiera hecho, bueno, qué bonito, gracias. Si él hubiera sido como un Moisés, como un David, y escribió algunas cosas, qué bueno. Pero Jesús, Él murió por nosotros. Y si Él hubiera solamente muerto por nosotros, qué bueno. Pero no solamente Él muere, sino que Él resucita. Y el verso 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje, de la sangre de Abraham,
Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A todos nosotros, dicen los que están ahí, a nosotros ha enviado Dios este mensaje de salvación. Y yo creo que se pusieron a preguntarse, ¿pero por qué nosotros? ¿Por qué después de 100 millas de un viaje tan peligroso, por qué llegaron a nosotros? ¿Y por qué no un sumo sacerdote? ¿Por qué no a los fariseos? ¿Por qué no a los líderes? Y luego el verso 27 les dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los líderes religiosos, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En otras palabras, los líderes religiosos que conocían de Jesús, que habiendo escuchado también hasta hablaron con Jesús, pero no reconocieron a Jesús. Hay tanta gente hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, que conocen de Jesús, pero lo triste es de que Jesús y la iglesia simplemente es algo de la cultura, de la tradición. Le dices a cualquier persona, tú conoces a Jesús, y dicen, sí, pero no quiero nada que ver con eso. No, Jesus loves you, Jesús te ama, Cristo te ama, no quiero nada que ver con eso. Entonces rechazan a Jesús. Pero estos fariseos, ellos habían leído y memorizado las promesas, pero cuando Jesús estaba enfrente de ellos, no entendieron que Él era la promesa. Entonces lo negaron porque no lo reconocían. Y luego no solamente no lo reconocieron, pero lo rechazaron. Pero Dios sabía que esto iba a suceder. Él sabía, otra vez, todo estaba planeado, porque hicieron a Jesús exactamente lo que las Escrituras dijeron que ellos iban a hacer. 800 años antes de Jesús, Isaías dice esto en Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, se escondieron de Él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero no solo lo rechazaron, pero lo querían crucificado, lo querían muerto. Y el versículo 28, Pablo sigue en su predicación y dice, y sin hallar en Él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, quitándolo de la cruz, lo pusieron en el sepulcro, en la tumba. Los pecados de la humanidad, desde Adán y Eva, desde Abraham y sus hijos, desde David, desde los profetas, toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de toda la humanidad, nos ha llevado a este momento, nos ha llevado aquí, a la tumba de Jesús. Lo que los habían llevado ahora hasta este momento, los han llevado a este momento, las mejores noticias de toda la historia. A pesar de que Jesús está muerto, el versículo 30 nos dice esto y me encanta. Yo creo que esto a lo mejor va a ser mi versículo favorito ahora. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. Subráyenlo. Háganle un círculo ahí, escriban ahí en sus Biblias ese versículo. Cuando se sienten desanimados, cuando piensen que no hay respuesta, cuando se sientan como que ya no hay esperanza, cuando hay algo malo en su familia, siempre vayan a ese versículo, mas Dios lo levantó de los muertos. Este es el punto central de toda la historia. Si Dios levantó a Jesús de los muertos, eso significa que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Pero también significa que Dios recibió el sacrificio de la muerte de Jesús en lugar de todos nuestros pecados, para purificarnos y hacernos sus hijos y sus hijas. Pero ¿será verdad esto? ¿Será realmente verdad? ¿Realmente sucedió? Estas son las preguntas más importantes que deberíamos hacer. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde están los huesos de Jesús hoy en día? ¿Fue realmente resucitado de los muertos? Es algo tan raro, tan extraño que nosotros cristianos decimos. Todavía creemos esto. Y el mundo y nuestra mente, la ciencia no lo puede explicar, pero será verdad. Es más
más importante de que qué es lo que voy a hacer con mi vida, más importante de qué trabajo voy a tener, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, qué es la casa, qué carro voy a manejar. Más importante que todas las otras preguntas de la vida es esta: ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Por qué está vacía la tumba? Hay algunos que creen que, bueno, los discípulos se robaron el cuerpo y se lo llevaron a otro lugar, pero si estaban los soldados romanos afuera, entonces estos pescadores tenían que pelear con estos romanos y entrar y luego mover una tumba, la piedra enfrente de una tumba que literalmente pesaba más de 1 tonelada, y tenían que empujar esa tumba, abrirla y sacar el cuerpo. Y luego Jerusalén estaba llena de personas durante la Pascua, donde estaban todos ahí adorando en el templo, miles y miles, 100 miles, sino millones de personas allí en Jerusalén. Y dicen ellos que pudieron de alguna manera esconder el cuerpo de Jesús. Yo no sé si es posible, pero dice que hay unas pruebas, dice Pablo. Pablo, el que predica, el que está dando esta predicación, el que odiaba a los cristianos, él dice esto en 1 Corintios 15. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Yo les estoy dando lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió. Él no, algunos ateos dicen, bueno, él estaba como que en un coma. Como que se durmió en la cruz, lo bajaron y luego durmió por 2 días y luego al tercer día se despertó y luego salió de la tumba. Y es lo que dice. No, hasta el soldado romano, él sabía. Entonces él va y él con una espada, él termina matando a Jesús en la cruz. Y antes que llegaran los perros, porque en ese tiempo dejaban que perros llegaban y se comieran los cuerpos que estaban colgados en la cruz, antes de eso pidieron por el cuerpo de Jesús y lo bajan y lo van y lo meten a una tumba. Entonces Pablo dice, él murió, de 100% está muerto, conforme a las Escrituras. Y luego el siguiente verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, él se apareció. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice Pablo, todavía están vivos muchos de estos testigos. Apenas han pasado como unos 30 años de todo esto. Y dice versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo, él está vivo. Yo lo vi, yo me encontré con él personalmente. Él apareció a más de 500 hombres con los que puedes hablar ahora mismo. Todavía están vivos. Horas y horas de testimonios de al menos de 500 personas. No eran 12, no era un grupo pequeño, sino 500 testigos. Y todos esos 500 testigos tenían la misma historia. Hoy en día en una corte es difícil encontrar 2 personas con la misma historia. Todos dicen diferentes cosas, pero estos 500 todos pudieron testificar. Y estos son 500 hombres, no contando las esposas, los hijos. Hay una tumba vacía todavía hasta este día en Jerusalén. Y los discípulos se fueron también de pescadores, eran pescadores llenos de temor, a cristianos que eran tan atrevidos que estaban dispuestos a morir por lo que creían. No tenían absolutamente nada que ganar. Yo sé que hoy en día pensamos que los apóstoles eran gran líderes y luego la iglesia católica los pintan como que ya eran gran sacerdotes y ya como que se parecían al Papa y estaban sentados en tronos de oro y tenían tanta riqueza. No. Ellos no tenían nada que ganar. Todo lo que tenían era persecución, eran prisiones y la misma muerte. Pero ¿por qué predicaban acerca de Jesús cuando no tenían nada que ganar? ¿Por qué sería esto? Porque ellos habían visto a Jesús muerto en la cruz y lo habían visto resucitar. Ellos dieron su vida por el Rey resucitado. Ellos sabían, si Jesús murió, Él resucitó, yo lo vi, yo voy a hacer todo lo posible, aunque me maten, yo no voy a parar de hablar de Él. Y luego Pablo, él no lo vio resucitado, muerto, pero él lo vio cara a cara, él le apareció enfrente a él y Pablo también dice, si tengo que cruzar 100 millas en ese monte peligroso, yo lo voy a hacer porque Él está vivo. Y el versículo 31, y Él se apareció durante muchos días
a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, de los mismos discípulos. Ahora Pablo vuelve al testimonio de las Escrituras. Es como si estuviera en la corte y él tiene a dos testigos. Y uno de los testigos es la Biblia, las Escrituras. Dice, las Escrituras están hablando acerca de Jesús. Y el otro testigo son los que vieron a Jesús resucitar. Pero él regresa a la Biblia, al Antiguo Testamento. Y el versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pablo está diciendo que otros han muerto, y sigue él hablando, predicando acerca de que como otros han muerto y los cuerpos han sido corruptos en las tumbas, pero no el cuerpo de Jesús. Y todo esto nos lleva a este momento para Pablo. Él termina el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué significa ser justificado? Es como si Dios nos ve como si nunca antes hemos pecado, como si nunca hubiéramos pecado. Imagínense, yo sé que en veces nos sentimos culpables, nos sentimos como pecadores, pero por la sangre de Jesús, cuando somos justificados, Dios es juez. Yo sé que en veces pensamos que Dios es un Padre amado y quisiéramos que si Él nos ama tanto, Él no va a ver nuestros pecados. Y yo creo que Dios pudiera hacer eso si solamente fuera un Padre, pero Él es juez también y Él es justo. Y porque hay pecado, tiene que haber muerte al pecado. Pero en lugar de nosotros morir, muere su Hijo, muere Él mismo. Entonces Jesús muere por nosotros, y ahora cuando nosotros oramos y estamos en la presencia de Dios, Él, en lugar de ver un pecador, Él ve la sangre de su Hijo cubriéndonos, y ahora estamos purificados, ahora estamos limpios de ese pecado. Él no nos juzga como nos merecemos, pero Él simplemente ve a hombres y mujeres justificados, como si nunca habíamos pecado antes y como si siempre lo hemos obedecido. ¿Se imaginan qué hermoso es poder orar a Dios, poder hablar con Él, sabiendo de que Él nos ve de esta manera? Nunca hemos pecado antes, pero somos realmente justificados. Y tenemos que entender que es simplemente por fe. No es por cuántas oraciones damos, cuántas veces vamos a la iglesia, cuánto dinero damos. No es por obras, no es por la ley del Antiguo Testamento, no es por religión, es simplemente con creer. Y es lo que Pablo les está tratando de dejarles saber. Pero tenemos que realmente recibir esto hoy. Hemos realmente creído, porque Pablo nos da aquí una advertencia para todos nosotros. Él dice, no rechaces la salvación del único Salvador. Y este es el número 3. La salvación ha llegado a través del Salvador único, el único Salvador. Pablo dice, no rechaces, no seas como los fariseos, que saben todo y han escuchado muchas veces, pero simplemente pueden rechazar. El verso 40 dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Que no hagan lo mismo con lo que ya los profetas dijeron. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creáis. Si alguien os la contare, no van a creer si yo digo este hermoso mensaje. Pablo, él está hablando desde el libro de Habacuc. Este versículo sale de ahí, que advierte a cualquiera que se burle de la palabra de Dios. Advertencia a cualquiera que niegue ponerle atención a su palabra. Yo sé que puedes estar escuchando esta tarde, viendo, y es tan fácil simplemente decir, ya escuché eso muchas veces, ya he escuchado acerca de la salvación. Sí, Dios murió por mis pecados. Sí, la cruz, sí, la tumba, todo eso, ya lo sé. Entonces el problema es, pero ¿por qué no lo he recibido?
¿Por qué no lo he realmente recibido? Esta mañana estaba platicando con un niño de 10 años que se va a bautizar la semana que entra. Y él dice, bueno, yo ya creo, pastor, y voy a bautizarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije, simplemente ahora es pedirle a Dios que Él te ayude a ser mejor hijo, mejor estudiante, mejor hermano a tus hermanos. Tan sencillo así. Y van a haber cosas que no te están dejando ser mejor hijo, mejor estudiante, mejor hermano, y vas a parar de hacerlas. Y simplemente ya no las hagas y vas a seguir creyendo en Dios y Él te va a seguir haciendo un buen hombre. Pero el problema es cuando lo escuchamos y lo rechazamos. Y lo que dijo Pablo, Él nos está enviando esa misma advertencia a nosotros hoy, que todos los que rechazan al Salvador, si lo rechazamos, la salvación, un día vamos a enfrentar la ira de Dios. Un día ese mismo juez va a venir en contra de nosotros. Un día va a ser muy tarde. Yo sé que en veces pensamos acerca del infierno, y hay muchos hoy que hasta hay películas y hay canciones, y hay muchos que dicen, yo quisiera estar en el infierno, que va a haber una fiesta en el infierno y nos vamos a pasar muy bien por el resto de nuestras vidas. Lo peor del infierno no es el fuego, no es ese diablito que pintan con cuernos y que anda pintado de rojo. Eso no es el infierno. Lo peor del infierno es de que ahorita podemos decir así, tan sencillo, decir, Señor, ayúdame, Señor, te amo, Dios, te necesito. Y en ese momento el Espíritu Santo viene y nos habla y nos da paz y nos da gozo, nos da fuerzas. Lo peor del infierno es de que va a ser demasiado tarde y vas a querer orar y Dios no te va a escuchar. Y vas a querer la presencia de paz de Dios y no la vas a tener. Y no solamente eso, sino que Satanás y todos sus demonios por toda la eternidad te van a estar haciendo burla y van a estar diciendo, tú tuviste la oportunidad de recibir salvación y no la recibiste. Qué tonto eres, qué mal decisión tomaste. Por toda la eternidad ese sufrimiento en el infierno. Por eso, como Pablo, te rogamos hoy que no rechaces a Jesucristo, no rechaces su salvación. Todavía Él está ofreciendo salvación a cualquiera que se arrepiente de su pecado. Y pon tu fe en Jesucristo y Él los perdonará de sus pecados y los salvará ahora mismo. Dios, Él te está hablando hoy. Es simplemente responder a Él. No tienes que hacer nada, pagar nada, hacer nada, porque Satanás, Él te sigue dando esa misma mentira que le da a muchos. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas tú a pedirle a Dios perdón? ¿Cómo vas a hacer todo esto? Si mira qué tantas cosas estás haciendo. Entonces nos ponemos a pensar, bueno, tengo que dejar de hacer estas cosas, tengo que parar de ir a estos lugares, tengo que primero hacer todo esto y luego voy a darle mi vida a Jesús. Pero Él está diciendo, no, ahora. Y con esto Pablo termina su sermón. Y mira cómo respondió la gente en el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Qué bonito tener una congregación que digan, wow, Pablo, qué bueno, qué bonito estuvo la predicación. Ven otra vez la semana que viene, ven y predica más. Y versículo 43, y despedida de la congregación, cuando se fueron, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos de los otros gentiles siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que se perseverasen en la gracia de Dios. Entonces andaban atrás de Pablo y Bernabé y le dicen, bueno, ya creemos, Pablo, ya creemos. ¿Qué es nuestro siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Bernabé les dice, y Pablo les dice, solamente te estamos diciendo que ahora sigue viviendo en la gracia de Dios. En otras palabras, una vez que ya hayas sido salvo por la gracia de Dios, aprende también cómo caminar ahora en la gracia de Dios, a confiar. Ya has confiado en Jesús como tu Salvador, ahora aprende a confiar en Él para todo lo demás, porque su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente para nosotros. Él está con nosotros.
es poder confiar en Isaías 41. Dice, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él ha resucitado, Él está vivo con nosotros, Él es fiel, Él no fallará, Él está con nosotros. Recibe esta verdad esta tarde. Y para los que ya hemos creído, los que ya hemos dado nuestras vidas a Él, Dios quiere que nosotros simplemente compartamos este mensaje. Yo sé que Pablo y Bernabé, ellos viajaron estas 100 millas para poder llegar allá. Hay muchos que hoy en día dicen, Señor, mándame a África, mándame a México, mándame a Sudamérica, mándame a China, oh Dios, yo quiero ir y llevar el mensaje. Pero esa misma gente no quiere ni cruzar la calle a poder compartirle a otra persona. Yo sé que hay gente aquí en Stockton que me dicen, pastor, yo quiero ir a ayudar a tu iglesia, ¿dónde está? Y les digo, ¿dónde está? Dicen, mejor oro por ustedes, porque para allá está muy peligroso. Para allá no quiero cruzar, para allá no quiero ir. Entonces el problema es de que nosotros ponemos tantas excusas, pero yo creo que mientras veamos las historias de Pablo en los siguientes capítulos, que seamos animados a ser un cristiano de esta manera, que no había nada especial en Pablo o en los otros apóstoles, pero porque ellos simplemente confiaban en Jesús y decían, yo lo voy a hacer porque lo voy a tomar, este reto, literalmente. Es tiempo que nosotros veamos de que Cristo, Él viene muy pronto. Y en estos últimos meses, en estos últimos días que hemos estado pasando y la gente está haciendo tantas preguntas, ellos están haciendo preguntas de qué se trata la vida realmente, en qué pongo mi esperanza, y por qué está tan difícil la vida ahorita. Nosotros tenemos el mensaje de vida y nosotros tenemos este mensaje de esperanza. Por eso tenemos que simplemente conectar esta gente a Jesucristo. Tenemos esta misión. Somos un ejército, tenemos una misión, tenemos un mensaje. En nuestro vecindario, en nuestra familia, este es el mejor momento para poder hacerlo. Dios nos está dando esta oportunidad. Y tenemos solamente 3 meses, menos de octubre, noviembre, diciembre, para este año. Este año que muchos están queriendo que ya se acabe. Pero todavía va a seguir el 2021, pero Dios nos está llamando a poder dar este mensaje. Esta tarde yo sé que Dios nos ha dado otra vez este hermoso mensaje de salvación. Y a lo mejor hay alguien que está escuchando, a lo mejor hay alguien aquí que quiere darle su vida a Jesús. Y esta tarde solamente quiero orar con ustedes antes de adorar. Que Dios nos ha retado a no negar este mensaje. Padre, esta tarde